locuras del extraterrestre. ¿Y esto? Así que no tenías plata, ¿eh? Diversión, acción, amistad, suspenso y mucho más en Las locuras del extraterrestre. Bueno, bienvenidos al Contra todo pronóstico, último capítulo de la tercera temporada de Moncast, edición Apocalipsis, ¿no? Lo que empezó como un juego, hacemos un YouTube, yo qué sé, terminó siendo, bueno, nuestra nueva normalidad. Un año entero. Y además llegamos a diciembre, Apocalipsis, que era algo que nadie podía asegurar, ¿no? Exacto, y justo el tema que nos compete, y para quien tenemos esta invitada de hiperlujo, tiene que ver con algo para mí de este año, porque escuché en varios lados que lo único que le faltaría a este 2020 es una invasión extraterrestre. No llamen a la suerte, no tienten al destino, lo único que les voy a pedir. Como Moncast no deja de ser un servicio a la comunidad, bueno, de última vamos a brindar algunas herramientas para que conozcan nuestros oyentes y nuestros videntes los monstruos de la ciencia ficción. Y para eso, bueno, acá Lucía, ahí Bernardo, y nuestra invitada, pero de súper honor, que es Laura Ponce, nada más, ni nada menos, ni nada más, que la gestora cultural más importante que tiene este siglo en la Argentina, la ciencia ficción. Gracias, me sonrojo. Editora de revista Próxima, directora de la editorial Ayarmanot, bueno, y eso, ¿no? Como tu labor de gestión es lo que siempre más valoro de vos, y además sos una gran y ávida lectora de ciencia ficción. Así que vamos a arrancar con todo lo que nos trajiste. Cuando te hicimos la propuesta, Lau se puso a cranear. Y bueno, monstruos y ciencia ficción, no puede fallar. Es una gran receta, es la receta de los campeones, amigos. Bueno, primero hagamos como un marco general de qué sería en la ciencia ficción lo monstruoso. La ciencia ficción como género narrativo, entre sus principales herramientas tiene la prospectiva, que es esta posibilidad de estirar al máximo de las posibilidades algo conocido y existente. Su terreno de indagación suele ser el futuro, pero no únicamente el futuro. Y su gran tema es el otro, lo distinto, lo monstruoso, de alguna manera. A lo largo de la historia de la ciencia ficción, se puede marcar alguna cronología de las tendencias, de lo que se iba produciendo, leyendo, publicando. Podemos ver cómo esa relación con lo otro, con lo distinto, se va marcando. Podemos pensar en una primera etapa de la ciencia ficción, sobre todo la space opera, de los años 30, los años 40 incluso, que veía la posibilidad de visitar otros mundos, de visitar el espacio, sobre todo con una ciencia muy positivista. La ciencia solo nos va a llevar a lugares buenos y los humanos vamos a conquistar todos esos nuevos mundos y reinaremos sobre ellos, cual reinamos sobre la naturaleza, amigos. Capaz no. Entonces pasan cosas como la bomba atómica, por ejemplo. Entonces por ahí la visión de la ciencia cambia un poco, ya no puede traernos solo cosas buenas, empezamos a preocuparnos por mutaciones, por ejemplo, cómo los humanos pueden volverse monstruosos también. Y una de las etapas que a mí me gusta más de la ciencia ficción es la New Wave, que es lo que está comprendido en los años 60, los años 70, donde no es que se deja de lado las ciencias duras, que eran lo que producía la ciencia ficción dura, como
no sé, el territorio era la astronomía, la física, la matemática, y empiezan a hacer las ciencias blandas, las ciencias sociales, la sociología, la psicología también, y entonces ese otro, sobre todo ese otro cultural, empieza a ser un gran tema a explorar, porque cuando la ciencia ficción habla, por ejemplo, de robots, de aliens y de, no sé, encuentros con otros seres, en realidad está hablando de, en el robot, el miedo a ser tecnificado en el trabajo, por ejemplo, a ser instrumentalizado, creado como objeto. Bueno, perdón. Tenemos asociados biológicos. Es un spoiler lo que está Claro, haciendo toda la cosa. quiere mostrar que tiene su dominio sobre mí total, sí. Pequeños monstruos con los que convivimos, amigos. Y bueno, y como les decía, el robot lo que representa es el temor a ser maquinizados, como seres humanos, perder nuestra identidad biológica y nuestra posibilidad de la individualidad, digamos. Y el extraterrestre es el otro racial, el otro cultural. Pero ¿cuánto más se puede estirar esa posibilidad? Ah, vos también tenés tu propia alienígena. Eh, bueno, está bien, te quiere salir en cámara. Entonces, en primer plano. Entonces, bueno, de las obras que había elegido como para hablar de esta cuestión monstruosa, lo que podemos hacer es, si a ustedes les parece cuando editamos esto, vamos a cortar este pedacito un cachito porque siento que estoy blableando un montón. No, por favor. No, 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 no. Esto es así. Bueno, ahora me siento mejor. Espera que le voy a abrir la ventana para que salga el señor, porque eso es Esto es lo que quiere. Moncas. Ahí estamos. Bueno, podés quedarte lo que quieras y también irte lo que quieras. Bueno, volviendo a la idea esta. Bueno, como decía esto de la ciencia ficción, pensemos en las distintas posibilidades de lo monstruoso, decíamos, que es lo otro para los seres humanos. Y para pensar en estas diferencias, podemos pensar en un otro biológico, para lo cual me gustaría mucho pensar en los gusanos de arena de Arrakis, la novela Duna de Frank Herbert, como animales, pero posibilitadores de un montón de cosas, desde los viajes espaciales hasta los viajes mentales, las posibilidades del traslado en la materia y las posibilidades de una introspección humana y un descubrimiento de lo interno a la vez de lo externo. Eso lo podemos pensar como estos monstruos quiméricos, gigantescos, que son un poco incomprensibles, con los que no se establece un diálogo en el que nos podamos comprender por completo. A lo sumo es una convivencia pacífica y una utilización de los recursos que pueden producir y tratar de tener un equilibrio. La ecología de Arrakis es muy compleja, tiene mucha importancia los gusanos de arena y su ciclo vital, tanto en el estado desértico del planeta, en su relación con el agua y en su capacidad de producir la especia o melange. Hay algo medio religioso, ¿no? También, digamos, habíamos hecho un capítulo de dioses monstruos. No digo que los gusanos sean divinidades, pero están ahí, ¿no? Están ahí en el sentido de aquello que no puede ser comprendido, que es muy difícil ser comprendido o racionalizado, se le busca un costado simbólico e incluso místico. Disculpe. Entonces, en ese sentido, de
del mismo modo que nosotros podríamos adorar ballenas. O sea, una especie de respeto reverencial por esos seres gigantescos que entendemos, intuimos como inteligentes, pero con los que no llegamos a comunicarnos. Claro, porque es otro tipo de inteligencia también. Exacto, exacto. También creo que la ciencia ficción aborda ese costado, la posibilidad de aquello que intuimos como inteligencia, como seres, no solo que merecerían nuestro respeto como todos los seres, sino que hasta podríamos admirar en sus cualidades, pero no poder entendernos. O sea, reconocer que tienen una inteligencia equiparable o superior a la humana, pero sin embargo no podemos entendernos con ellos. Porque sobre todo la cultura occidental tiende a pensar que aquello que no puede entender es porque es menos sofisticado o menos interesante o menos inteligente o que no vale la pena ser comprendido. Entonces acá nos paramos como en otro estándar de pensamiento, digamos. Y esto con respecto a los gusanos, de verdad que es como monstruos biológicos, digamos. Entonces nos quedamos con esa categoría como de los monstruos biológicos. Pero la ciencia ficción también aborda mucho la categoría de monstruos no biológicos o inorgánicos, digamos, o formas de vida no basadas en el carbono, como serían las formas de vida que conocemos nosotros y que tipificamos como vida, como serían formas de vida basadas en el silicio, por ejemplo. Y ya nos entramos en un problemón cuando queremos definir vida, ¿no? O sea, ¿qué es un ser vivo? ¿Un ser que crece? ¿Que evoluciona? Justo hoy, después Sí, de buen momento. las 20 horas de ayer, Es un gran momento para hablar de esto. cuándo la vida, qué es vida, si el genoma, si cuándo la identidad, sí, justo. Es muy oportuno, me parece. Entonces, siempre me acuerdo de un capítulo de Star Trek, la nueva generación, en la que llegan a un planeta, un pedido de ayuda de una colonia minera, y se les está muriendo la gente y no saben bien por qué, y hay como unas luces que han aparecido en la arena. Resulta que hay formas de vida basadas en el silicio, y lo que hacían los humanos tunelando era atravesar la colonia como nada. Entonces, bueno, estos seres hacen un gran esfuerzo para comunicarse con los humanos, con luces, con todo, y los humanos, never, nunca entendieron. Mira qué lindas las luces, decían. Cuando finalmente se comunican, lo primero que dicen estos seres de silicio, gracias a este maravilloso invento que es el traductor universal, la primera frase que se escucha de los seres de silicio es: horrible, horrible bolsa de agua gigante. Porque nosotros, en nuestra proporción orgánica, tenemos mucha más agua de lo que tienen estos seres, entonces para ellos esa era la forma en que nos veían. Entonces, una de las grandes, no sé, conversaciones que se da en ese capítulo es, bueno, acá había una forma de vida inteligente que quería comunicarse y no pudimos identificarla. Imagínense si es a la vez, no sé, una forma de vida que no intenta comunicarse. Menos todavía vamos a poder. Entonces, bueno, que se entran en todas estas posibles discusiones de qué sería vida y qué no, y nuestro gran amigo Stanislav Lem los aborda en este libro que se llama El Invencible, en el que, voy a tratar de no spoilearlo mucho, aunque prescribió porque ya la obra tiene muchos años, la llegada a un planeta buscando los restos de una nave que habría colisionado allí o se ha accidentado en ese planeta, y se encuentran primero con que han muerto todos y el único que sobrevive en la nave no está en su sano juicio, se ha estado congelando tantas veces que ha perdido un poco el contacto con la realidad, y son atacados por una forma de vida de ese planeta
que los ataca como en forma de enjambre de pequeños insectos metálicos, o sea, se los estoy como resumiendo muy brutalmente, ¿no? Y terminan descubriendo que son esta forma de vida metálica, es una herencia de unas unidades que traía la nave esta que se estrelló, que se autorreparaban, que estaban preparadas para reparar a la nave y autorrepararse. Y cumplieron sus lineamientos básicos, o sea, encontrar material en el ambiente con el cual poder reproducirse. Había dos líneas: o se reproducían en máquinas muy sofisticadas, que podían ser menos, que podían responder menos al entorno y que requerían muchos elementos, grandes máquinas, o muy pequeñas máquinas que supieran hacer lo mínimo como los insectos, que pueden asegurar su sobrevivencia de una forma muy básica y que tienen todo su poder cuando actúan como enjambre. Pero la que ha sobrevivido es esta forma más simple, con la que por supuesto no pueden comunicarse, y que va a terminar llevándose los puestos. Entonces, también acá lo que aborda Len es la imposibilidad de quizás una forma de vida que está defendiendo su entorno o respondiendo a información básica, como suelen hacer los animales, que están respondiendo a ciertos instintos que son su programación básica, y que simplemente estamos llegando en un mal momento a un mal lugar, y no tenemos oportunidad de comprender. Entonces, fíjense que lo que aparece como en el centro del conflicto es la imposibilidad de comunicarse, no la diferencia. Ni si hay o no inteligencia, sino la imposibilidad de comunicarse. Y la similitud pensaba también ahí en la vida, cualquier forma de vida, o sea, la ciencia ficción amplía, como vos venís diciendo, lo que podemos pensar como vida o como inteligencia. Entonces la similitud ahí en cualquier forma de vida defendiendo su derecho a existir, por decir así, ¿no? Como, nada, perpetuándose. ¿Sí? Respondiendo a un mandato muy básico de reproducirse, alimentarse y permanecer en la existencia lo más posible. O sea, esos mandatos básicos. Y ahí es que se arma el lío, digamos, ¿no? Porque, bueno, yo Y, también quiero existir, vos querés existir, ¿qué bueno, hacemos? ahí es donde existen los conflictos. O sea, sobre todo cuando hay que gestionar espacios, compartir espacios, cuando hay equilibrios que, a ver, se supone que una ecología, que es justamente uno de los temas que aborda Duna y tan bien, una ecología es un sistema interrelacionado con muchos elementos que tiene que estar está en movimiento todo el tiempo y que va buscando ciertos equilibrios, una homeostasis, un estado como de equilibrio interno en el que eso pueda sobrevivir. Ese ecosistema requiere de todas sus partes. No es que suprimiendo alguna, sobre todo, bueno, esto se ve muy bien en Duna, que de hecho es una obra que Herbert dedicó a los planetólogos y ecologistas, a todos los que están haciendo este trabajo en alguna parte, en algún tiempo. Entonces ahí aparece como otro elemento de, bueno, compartimos el espacio. ¿Y ahora? O sea, ¿cómo nos...? Y bueno, entran a jugarse relaciones de poder. ¿Quién puede cumplir su voluntad y quién no? ¿Quién puede ser subyugado y quién no? Y ya, eso sin entrar en cosas muchísimo más complejas como el extractivismo, o sea, pensar la naturaleza solo como un lugar del que se pueden sacar cosas. ¿Sabés Claro, qué el nombre del mundo es pensaba? bosque, por ejemplo. Exactamente. Claro, esa novel, digamos, de Le Guin,
Y, o sea, como no la terminé de leer, no la quise traer hoy acá, pero estoy leyendo la trilogía de Octavia Butler, de Xenogénesis, y como que insiste, estoy en la mitad del tercer libro, por eso no lo ¡Oh! leí, es muy interesante, es muchísimo más interesante de lo que imaginé que podía Y traerme. pensá cuando fue escrita. O sea, Total, y hiper aparte vanguardista, hiper ella vanguardista. desde un lugar como de muchísima marginalidad en un montón de aspectos, escribiendo algo que hoy todavía es bastante revolucionario. Y una de las cosas en las que insiste es que los Oankali, la raza extraterrestre, ve que el mayor problema barra especificidad de la humanidad es la jerarquía. Pensaba en eso, ¿no? Porque si no fuéramos una forma de existencia jerárquica, no entraríamos tan en conflicto a la hora de tener que meternos en un ecosistema o tener que transar con las otras partes y entrar en la homeostasis. Justamente, como siempre está el impulso de la jerarquía, del poder, del sometimiento, ahí es que cualquier otra forma de vida nos va a resultar amenazante, cualquier otra forma de vida que quiera subsistir. Pero Porque perdón, ese dicho de hay que domar a la naturaleza, ya es terrible. Fíjate que Davison, el protagonista, uno de los protagonistas de la dupla en conflicto en Nombre del Mundo es Bosque, dice, se jactaba de ser un dom. Entonces, esa idea de que algo debe ser subyugado, puesto a tu servicio. sí, sí. No tenía pensado meter el bocado, pero es un poco eso, la imposibilidad de comunicarse, pero que justamente entra en cortocircuito por esto, porque ahí va el humane a querer ganar, ¿no? A Regir. regir, someter, todo termina siendo como una cuestión de poder. Bueno, hay algo fuera de la ciencia ficción pero que pasa en esta isla que es la isla Sentinel, donde hay un grupo aborigen que no deja que nadie entre. Persona que entra ajena a su grupo lo matan directamente. Ajá. Creo que este año o el año pasado, un pastor evangélico trató de llegar, cuando no, a llevarles la palabra de Dios y no duró ni 20 segundos, pues lo mataron. Y creo que está cerca de la India, y el gobierno de la India, o sea, mantiene ese lugar totalmente aislado. Y hay algo que tiene que ver con esto, ¿no? Porque es la imposibilidad de comunicación. O sea, Sí. cerrar las Ojo, posibilidades de comunicarse. ojo cuando te vayas a Sentinel, Claro. sería como la sección. Bueno, y siguiendo con esta idea de cómo toma la ciencia ficción lo otro, y siguiendo con Lem, hay para mí una obra que es paradigmática de esta imposibilidad o de la otredad, de esta imposibilidad de conocer o de comunicarse, y los esfuerzos en torno a ello, que es Solaris, de Lem. Y acá tenemos un monstruo de escala planetaria, un planeta sintiente que está haciendo un esfuerzo de comunicación, o lo que los humanos interpretan como un esfuerzo de comunicación. Porque también, si no estamos entendiendo del todo qué nos dice el otro, solo podemos suponer acerca de sus intenciones. Y acá entra, una vez más, esta cuestión de cuando nosotros miramos al otro, lo construimos de alguna manera. Y lo construimos respecto a nuestros parámetros. O sea, es absolutamente imposible, por más
intencionados que estemos, bien intencionados que estemos, salirnos de lo que somos nosotros y nuestros patrones culturales. Incluso si pudiéramos salirnos de nuestros patrones culturales para mirar y leer al otro, tenemos una perspectiva biológica, digamos, o sea, estamos construidos de determinada manera. Cuando miramos, la luz que nosotros vemos es lo que llamamos el espectro visible, o sea, hay todo un rango muy grande de la luz que no vemos. Entonces, no sé, hay seres que podrían, no sé, moverse en el infrarrojo y nosotros no lo vemos. Entonces, también hay como una cuestión capacitista de cómo entendemos al otro. Lo entendemos también con los elementos que tenemos y las herramientas que tenemos, tanto desde nuestro soporte biológico como nuestro andamiaje cultural. Vos decías fuera del aire una frase que me gustó, que es como que el otro siempre es una imagen especular. Y en Solaris eso es evidente. Sí, pensemos en qué pasa en general cuando uno se encuentra con un otro y trata de comunicarse. Lo imita, se pone frente a él, hace algún gesto que espera sea replicado por el otro. Mi Tarzán, tu Jane. Sí, los bebés, ¿no? En la etapa de mímesis. Exacto. Entonces pensemos que Solaris de algún modo, Solaris el planeta, está tratando de hacer eso, con los elementos que llega a percibir de estas entidades de otra especie, que llegan a su entorno, a su espacio de sintiente, replica cosas que sacas de su mente para ver si se entiende con ellos, pero también eso nosotros, o los protagonistas humanos de Solaris, lo interpretan como un esfuerzo de comunicación, pero también como algo que los termina volviendo locos, rompiendo su pacto con la realidad, de alguna manera. O sea, para algo tengo fantasmas, loco, para que no me invadan, ¿entendés? O sea, para algo tengo una negación en mi cabeza, para que no aparezca todo el tiempo frente a mí. No la puedo manejar. Bueno, ahí aparecen nuestras bases, ¿no? Las bases del Moncast cuando hablábamos del monstruo y de la idea esta de mostrar, ¿no? Solaris va y evidencia, muestra estos fantasmas, estas cosas ocultas de los personajes, y no siempre se quieren ver, ¿no? No siempre queremos estar ahí dialogando con nuestros fantasmas o con lo que vamos ocultando. Pero aparte, acá entra en otro aspecto de qué es la memoria como reconstrucción de algo, no como un video que se grabó y cuando yo lo saco del cajón representa fielmente aquello que registró en su momento. Es algo que yo recuerdos actuales, con mi perspectiva actual, que soy ahora, la que soy ahora. Entonces, pensemos en el personaje de Solaris, el psicólogo que va aparentemente a ayudar a la gente que está en la estación, se encuentra con que él está más complicado que nadie más, y cuando empieza a emerger su compañera, o sea, se materializa de algún modo su compañera muerta, él la va construyendo. O sea, cuando él la recuerda como la mujer inteligente, sofisticada, alegre, es esa. Cuando él la recuerda como la persona deprimida que se suicidó, se suicidó, entonces se convierte en esa. O sea, estamos construyendo al otro en tanto lo percibimos también. Eso nos está poniendo en primer plano también Solaris. Sí, y si no me equivoco, cuando Fredric Jameson habla de la tesis de la incognoscibilidad, habla justamente de esa novela, o sea, como modelo perfecto para entender lo que significa no poder entender, la imposibilidad absoluta de entender otra forma de existencia, que no sea terrestre, vamos a decir, quizás humana, yo también diría, que nos cuesta Claro. bastante, pero...
Sí, además, en Solaris lo monstruoso también tiene que ver con estas dimensiones, o sea, un ser de esa magnitud, de una magnitud planetaria, que entrevemos como inteligente, como con cierta capacidad de respuesta, pero la verdad no sabemos qué está haciendo. ¿Se quiere comunicar? ¿No se quiere comunicar? ¿Está evolucionando? O sea, ¿está incorporando información de este nuevo estímulo que ha llegado a su espacio sintiente y evoluciona con eso? No sabemos. Y de hecho se da, creo que uno de los diálogos más interesantes de la ciencia ficción en un momento en el que uno de los científicos que está en la estación le dice al psicólogo que cuando vamos al espacio no estamos tratando realmente de explorar, realmente de ir a buscar lo distinto, no, estamos buscando espejos, estamos tratando de encontrar aquello en lo que nos veamos reflejados, porque eso, lo que se parece a nosotros, es lo único que podemos aprender de alguna manera, con nuestra percepción, lo que podemos entender de algún modo es solo lo que se parece a nosotros. Es una perspectiva bastante desalentadora, ¿verdad? Sí, o incluso lo único que podemos buscar, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que decías al principio acerca de la Sí. ciencia ficción, o sea, si es nuestro género preferido, es porque es el género que amplía los límites de, o sea, de la imaginación en términos de qué difícil es salir a buscar, por ejemplo, en un proceso creativo, algo que no conocemos. Bueno, ahí entran a jugarse un montón de cosas. También en la cuestión de modelos. O sea, es muy difícil uno plantearse querer ser algo de lo que no ha conocido ningún modelo, por ejemplo. Entonces ahí se juega todavía, se juega un montón de cosas con respecto, por ejemplo, a las escritoras mujeres. Entonces la lectora ni siquiera se plantea quizás escribir porque no ha conocido ninguna otra como ella que lo haga. Y vos mencionabas a Octavia Butler. Cuando Octavia Butler empieza a escribir, lo hace porque ve una serie de televisión que es malísima y dice, yo puedo hacer algo mejor que eso. Era una nena. Y si alguien sabía de qué es la otra edad, era ella. O sea, pobre, negra, mujer, lesbiana, disléxica, muy alta, muy gorda. Entonces, esa perspectiva, o sea, Úrsula K. Le Guin también trabaja la otra edad y la trabaja de formas extraordinarias a lo largo de toda su obra, pero está parada en un lugar distinto. De algún modo, Úrsula está parada en la hegemonía. Es una mujer blanca, culta, norteamericana, del medio oeste, en una familia tradicional. Entonces su percepción de la otra edad también está en un lugar de la hegemonía. La ve desde los de afuera, la ve desde los otros. Y nosotros en Latinoamérica, en general, somos los otros de ellos. Por eso es tan importante que nosotros creemos nuestras ficciones, escribamos nuestros relatos. Exacto, y cuando te presenté, que lo pensaba después, digo, es editora, es directora y es escritora. Vos también producís nuevos mundos. eh, y sí, acuerdo en esto de lo interesante que es imaginar desde la otredad de la otredad, ¿no? Aparte, ahí el escritor, la escritora, como monstruo, monstrua en sí mismo. Totalmente, sí. Y también pensar, bueno, decíamos esto de Lem y su creación de ese gran otro que es este mundo sintiente. Úrsula K. Le Guin tiene también una novela que se llama eh, más vasto que los imperios y más lento, que es una gran historia y que también tiene que ver con eso, con un mundo sensible y su capacidad, ahí uno de los personajes humanos, digamos,
tiene una capacidad como de supraempatía, y es el que puede establecer de algún modo un símil de vínculo, pero, o sea, siente todo el tiempo como una gran tristeza, hasta que se da cuenta que no, esa tristeza no es suya. Un personaje autista. Sí, autista y además, de algún modo, también definido por los otros, como tiene esta estructura física en el que es como si no tuviera piel y tiene como los músculos a la vista, es como si estuviera en carne viva y le provoca ese rechazo a los otros. Él también, cómo se construye frente a ese rechazo, cómo es él, cómo ha sido definido él en tanto la mirada de los otros. Es que justamente no me acuerdo el nombre del personaje, pero él es especular, porque lo que, dando una vuelta de tuerca a lo que estabas diciendo antes, él causa rechazo en los otros tripulantes porque lo único que hace es poder devolver lo que los tripulantes sienten con respecto a él. Exacto. Entonces causa un montón de rechazo porque los otros Está tripulantes son... alimentando eso todo el tiempo, ese rechazo que se potencia. Entonces también ahí está como la ambigüedad de si queremos vernos todo el tiempo, pero la verdad que cuando nos vemos, y volviendo a Solaris, ¿no? Podemos enloquecer o podemos como, bueno, no, la verdad, vayamos cerrando porque Me no, bajo acá. me bajo acá. Y pensaba en Úrsula, como la creadora de... A ver, que durante su carrera trabajó mucho el tema de lo distinto, el distinto social, el distinto en el par biológico binario humano, y cómo aborda eso en una gran novela que es La mano izquierda de la oscuridad, en la que un humano que forma parte del ecumen, que es esta como sociedad, conglomerado galáctico de alguna manera, es enviado como embajador a un planeta que se llama Geden. Sus naturales lo llaman Geden y los de afuera lo llaman invierno porque hace frío todo el tiempo en casi toda la superficie. Cómo él percibe a los gedenianos. Igual los gedenianos no son así naturalmente, digamos que son seres en los que ha intervenido la ingeniería biológica para que pudieran adaptarse mejor a ese ambiente que era muy hostil. Entonces han sido modificados para eso. Y la particularidad de los gedenianos es que no tienen definido un género biológico. Entran una vez al mes más o menos en lo que se llama Kemer, que sería como un estado de celo, y pueden tomar el rol y la apariencia masculina o femenina en tanto su compañere, en realidad. Entonces, uno de los dos, uno del par que se forma, adquirirá rol y características femeninas y el otro masculinas. Y así se reproducirán. Ahora, eso el mes que viene puede ser otro. Incluso, y está el padre de la carne, que es el que gesta, y el padre de la sangre, que es el que impregna, podríamos decir. Y cómo Gen Liai, que es este humano, percibe esto con profundo rechazo. Y lo que más rechazo le da es que no terminan de ser ni masculinos ni femeninos. O sea, no los puede encasillar en un lugar y eso lo vuelve loco. Entonces, esta imposibilidad de definir a los otros en tanto estructuras nuestras es lo que los convierte a nuestros ojos en monstruosos. Total, y eso que es bastante cisgenérico, ¿no? Porque termina siendo masculino y femenino el par. Exacto. Exacto. Y sin embargo, la idea de la transición es monstruosa.
para Y, los ojos humanos. y además, lo que trabaja mucho Úrsula ahí, la gran pregunta que ella tenía cuando empezó a trabajar esta novela, es cómo define a la sociedad la tensión binaria. En el patriarcado, sobre todo, cómo define a la sociedad que haya dos géneros y que haya una preeminencia de uno sobre el otro. Porque no es solo que haya dos, sino que esté el par mayor y el par menor. El par menor siempre subyugado. Entonces, cómo estas jerarquías afectan la forma en la que se desenvuelve o se genera una sociedad. Sí, ella creo que dice que le resulta muy interesante poder incorporar la frase "el rey está embarazado". Totalmente. Y que eso para ella es algo, es que esa frase sola es esencial dentro de la propuesta, ¿no? Y es una de las frases en las que le fue disparando. Es una gran, pero gran novela. O sea, mientras hablo de esto, me empiezan a aparecer un montón de imágenes extraordinarias en la cabeza. Straven todo Straven. Quiero decir algo que no sé si confesé en el Moncast, que es que mi gata se llama Úrsula. Después de haber leído esa novela, yo la adopté y nada, y eso. Es increíble. Esa y Los Desposeídos. Tendríamos que hacer un especial de Úrsula, Bernardo, te lo tiro acá. Sí, me encantaría. Ninguna clase de problema, a full, definitivamente. Queda en agenda totalmente. Y bueno, pero decía esto, Úrsula lo que quiere trabajar en la novela es cómo se desarrolla la sociedad en torno, tiene estos pares, tiene este par, esta relación asimétrica en el par y el sistema de jerarquías. Cómo eso condiciona la sociedad y cómo sería una sociedad que no estuviera condicionada por eso. Que además no la presenta como utópica para nada, o sea, presenta que tiene problemas, tanto la de un país como la del otro, que es opuesta, que ahí también se trabaja el tema de la violencia que toman a Henley como una persona que quiere ser transgénero, o sea, no lo entienden como humano porque ellos no creen que existan extraterrestres, extraguedenianos, entonces lo toman como una persona transgénero y esto para ellos es una aberración y lo empiezan a hacer tomar drogas para que se vaya hacia uno u otro de los géneros. O sea que fíjate también qué tema está laburando Úrsula ahí. Sin embargo, cuando ella publica la novela, que si no me equivoco fue en el 72, hay toda una gran movida feminista y le cuestionan como que es medio poco, que se quedó floja, que se quedó corta. Y sobre todo le cuestionan cosas desde el lenguaje, que también se cuestionan en la saga de Xenogénesis, donde hay un tercio, o sea, los Ancalis tienen el macho, la hembra y un tercer género que posibilita estos encuentros. Los Bueno, Soloy. claro, exactamente. Sin embargo, bueno, en inglés es más fácil porque se puede usar artículos o formas que no tienen género, pero en las traducciones en castellano, cuando hablan de estos seres, que no serían ni macho ni hembra, justamente, esa es su particularidad, en general están hablados en masculino. Y esto lo que nos pone sobre el tapete es la necesidad, sobre todo en la CF, de usar un lenguaje inclusivo. Porque cómo nombrás a estos seres sin hacer incurrir al lector en una imagen con género. Claro, con todo lo revolucionario que estaba haciendo ahí Úrsula, digamos, con todo lo rupturista, que era, bueno, estos personajes pueden ser femeninos, pueden ser masculinos, van transicionando, bla, por default aparece el he. Esto Claro.
Esto lo cuentan en este documental hermosísimo que es Los Los Mundos mundos. de Úrsula Le Guin, que bueno, vale la pena tirar ahí la recomendación. Totalmente, totalmente. Y bueno, entonces hay como, la ciencia ficción tiene esto, de una especie de banco de prueba en el que se pueden discutir todas estas cosas y proponer metáforas que exceden por mucho a cualquier ficción realista. Entonces, es el lugar también para hacer, ponele, ya no sería un experimento, pero ponele a hacer experimentos lingüísticos de este tipo. ¿Qué pasa en la narrativa cuando introducimos estos otros elementos? Porque la lengua no tiene usos inocentes. ¿Y qué nos posibilita como herramienta? Total, y volvemos al tema de la comunicación. Total. Y bueno, Lau, no sé si ya me puedo ir un poco atrás en el tiempo Acá nomás. con la novelita que leí. Este 2020 será recordado por el año en el que me puse a leer a H.G. Wells, Ajá. Más allá de la máquina del tiempo, porque la vez pasada estuve hablando del hombre invisible y esta vez volví a él para otra de sus obras bastante fundantes, que es La Guerra de los Mundos. Dije, vamos a hablar de extraterrestres, bueno, vayamos a las bases. Y todo lo que estuviste charlando, todo lo que estuvimos conversando, la verdad es que para mí Wells lo anticipa en 1898. Con esta prosa tan fluida, cero pretenciosa, con mucho humor que él tiene, y hasta incluso leo, este es el beneficio de leer una novela 120 años después de que se publique. Una puede hacer hipótesis tipo falopa, pero digo, tiene que haber una ironía en ese título que él le puso, La Guerra de los Mundos. No hay ninguna guerra. Desde el principio, la humanidad está perdida. Cuando caen los extraterrestres, los marcianos, ¿no? Bien ahí de bases, no hay chances. No, ni los militares, ni los científicos pobres son los primeros que palman con el rayo calórico. El aspecto de los alienígenas, me parece acá también que se la jugó Wells a fines del siglo XIX, es cero antropomórfico, o sea, tienen tentáculos en la boca, son como una cabeza sin cuerpo, mete ahí como algún dato duro, la atmósfera, la gravedad es diferente, entonces se mueven con mucha dificultad, pero tienen un conocimiento de la técnica muy superior, y entonces van a hacer bosta la humanidad. ¿Por qué no logran exterminar a, a los habitantes y las habitantes del planeta Tierra? Bueno, por las formas de vida más humildes, creo que incluso usa esa palabra, que son los virus. Y yo pensaba Buen que año. también irónico terminar, pero me pareció como esperanzador, digo, terminar la temporada hablando de un virus que tenía su costado positivo. Pensaba al principio que decíamos, no, esta experiencia de la pandemia nos va a volver mejores. Bueno, no sé. Al final, Previene la caída del capitalismo. ¡qué ingenuidad! ¡Qué tiernos! Qué tiernos, ¿no? Qué eso, tender, ¿no? Como qué ingenuidad, qué naif todo, pero acá vienen los virus a salvar a los humanos, ¿sí, Bert? Esa es la forma de vida monstruosa que se adapta. El capitalismo, no hay forma, se adapta al medio mejor que cualquier otra cosa, y mucho más velozmente que uno.
Sí, de hecho, sabes que también narrativamente es bastante loco. También vi la peli, tampoco la había visto, la película que es de 2005, venía muy atrasada con esto, porque la verdad que tenía bastante prejuicio con la película, porque me sonaba a ese tipo de cine el día después de mañana, esa que no está mal, la dirigió Spielberg, digo, puso todo, ahí el tipo puso toda la carne al asador, lo contrató a este Tom Cruise, dijo, vení, actuate todo. Me pareció una buena adaptación, mucho efecto especial, mucho, digamos, se queda como con la superficie, la verdad es que la novela me parece que está bueno leerla, porque además es eso, es un mundo que se cae a pedazos, que no es nuestro mundo, es un mundo de carros tirados a caballo, es un mundo que ha progresado a los ojos del autor, pero que es un mundo que para nosotros ya no existe. Eso me pareció como un poco simpático. Y tanto en la película como en la novela está esta cuestión de que venía todo bien y venía todo normal, y no sé si se van a sentir identificadas, se pudre todo de la noche a la mañana. Y el mundo se te dio vuelta. Y ahora estás en esta, ahora estás en plan supervivencia, ¿sí? Estás sucio, no tenés casa, no podés ver a tu familia, te mata el rayo calórico, te mata la máquina gigante, te mata todo, afuera te mata todo, así que mejor que trates de hacer alguna alianza, fracasa tanto en la peli como, está bueno en la peli, hay un personaje que condensa los dos personajes secundarios importantes de la novela, uno es un soldado y el otro es una especie de, no es una especie, perdón, es un cura quejoso, ahí también hay toda una crítica a la religión y al papel que juegan las religiones ante una invasión alienígena, eh, y así como todo empezó a desmoronarse, y vos decís, bueno, esto ya no tiene retorno, pumba, vuelve la normalidad. Y va a volver, se supone, porque no se ve ni en la película ni en la novela, va a volver el estado de cosas anterior, no va a cambiar nada. El personaje de la novela y el personaje de Tom Cruise, digamos, en la peli, vuelven a la casa y se reencuentran con la familia. Sí, igual, ¿viste la otra, la película vieja de la Guerra de Yo los me Mundos? morí de No, miedo con esa película cuando era chico. Es Me muy morí de distinta a la miedo. versión. Bueno, sí, yo también, mal, ese ojo. Sí, qué Eso, horror. ese momento es tremendo. Más que el tentáculo, más que todo, sí. Hay algo ahí en el tema de la adaptación, por eso me parece un excelente ejemplo para pensar en transposiciones y en reapropiaciones, porque la obra de Wells habla del imperialismo. Está criticando el imperialismo inglés, que en ese momento estaba como un para arriba, y su afán de dominar y de sacar recursos en cada lugar al que llegaba y depredarlo. Eso está hablando Wells en la novela y critica esto, o sea, pone dos ejemplos muy interesantes, el soldado, el, el cura, entonces está hablando de eso. Ahora, la película con Cruise, o sea, y la película vieja se parecen bastante a eso, a la novela, salvo que presentan al cura como el que vuelve a reunir a la gente y se resguardan en una iglesia. Así que fíjate qué metida le hacen ahí a la adaptación. Pero se les qué traición a Wells. totalmente, Ya, totalmente. like. Salvo eso, lo demás más o menos se parece. La de Cruise, sin embargo, es muy distinta y la de Cruise está hablando de la caída de las torres. El polvo ese que tiene Cruise en un momento en que se va y se mira al espejo y la forma en que está tomada esa escena es igual a un montón de escenas que hubo en los Sí, noticieros con la caída de las torres.
De hecho, los nenes, los hijos, que hay hijos ahí en la película, no están en la novela, le preguntan al principio, sobre todo, ¿son los terroristas? Así, así Eso, literal. son los terroristas y además, no sé si te percataste de que en la versión de Chris no vienen de afuera, habían estado enterrados mucho tiempo. Exacto. Y además está todo el tema de el hijo adolescente que se quiere ir a servir al ejército y que él tiene que dejarlo ir, pero que después cómo va a volver con la madre y no lo va a admitir frente a la madre que perdió al hijo y el cuidar a la nena. Hay todo un montón de elementos que están hablando del presente de la cultura que la está elaborando esta apropiación, digamos. A mí me Hay algo llamó como mucho la atención, nada, que un tipo como Spielberg, con la guita con la que cuenta para producir cosas, está bien, Wells es Wells, pero va ahí de todas las historias, no sé, de todas las posibilidades para contar una historia extraterrestre, va a la novela de Wells. Lo que Y, pasa es que me y parece que, quizás, sí, no, perdón, quizás perdón. pienso ahora que tiene que ver con que al final se restablece el orden. Tiene que ver con eso y tiene que ver con hacer, como decías, en el caso de la versión anterior, de fílmica, hay una traición, porque la apropiación que están haciendo es, ay, nosotros somos la víctima cuando ellos son el imperio, cuando ellos son los que se han metido en otros territorios. Yo Bueno, la novela, sí, sí, creo que perdón. es una cuestión de época y que se ve en varias obras. Otra adaptación que está muy pegada a esta de La Guerra de los Mundos es la de Soy Leyenda, la de Sí. la versión Will en la Smith. que está Will Smith, que es Tampoco la una vi. perversión total, es una perversión absoluta del libro y que también tiene lo mismo, la iglesia y la forma de vida norteamericana como la que debe ser. Y Este, como, perdón, y una sí, vez más esto de cuando se termine todo se restablece el orden, es porque eso, Soy Leyenda, la novela de Matterson, es el fin de la civilización, el es fin de la exactamente lo especie contrario. humana. Es, Y en esta claro, es, nos vamos a ir a las colinas donde hay sobrevivientes. ¿Cuáles sobrevivientes? no, claro, hay en la novela hay una realidad otra y hay una inteligencia otra que domina. En la película no hay inteligencia posible en esos otros seres y la forma adecuada y civilizada es la que representa Neville como sobreviviente ante el otro que hay que aniquilar y que está invadiendo el espacio, Totalmente, ¿no? Y que sí. está poniendo en peligro la forma de vida norteamericana, que es la que fue, digamos, que es la que está asignada por Dios. Porque hay una cosa ahí en el Es final legítima. con esa mariposa, esa iglesia de fondo, en el lugar de los sobrevivientes. Es legitimar todos los despropósitos que estaban haciendo en Medio Oriente, básicamente. Sí. Y creo que estas dos adaptaciones, que son de una época muy parecida, marcan exactamente eso, esa necesidad cultural de legitimar un determinado comportamiento bastante atroz. Sí, totalmente. Sí, igual para darle un poco, no sé, como de la duda al menos a Spielberg, es interesante que, aparte, teniendo en cuenta todas las producciones posteriores de Fin de Mundo y de Invasión Extraterrestre, el ejército es completamente inútil hasta que el personaje de Tom Cruise dice, che, pero mirá, está lleno de cuervos, la máquina marciana está llena de cuervos, o sea, ahí hay algo, están desprotegidos, porque ya se están muriendo los marcianos por los virus, las bacterias, y recién ahí activa el ejército, si no, pues están, la verdad, pintados al óleo. Eh, entonces, eso por ahí me parece interesante. No, no me pareció mala como, bueno, la que siempre me pareció, a priori la de Will Smith, Soy Leyenda, y que con todas las cosas que están diciendo, por supuesto, no la voy a ver. Bueno, y quería cerrar con esto que es lo que más me gustó de la novela y que tiene mucho que ver con lo que estuvo charlando Lau,
Que es el tema que el narrador, que es el protagonista, em, intenta todo el tiempo tratar de entender la perspectiva alienígena. Y comprende muy rápidamente que la humanidad para los marcianos es como los animales para la raza humana. Mm. Y hay muchísimas analogías durante la novela, y un poco me parece que le voy a dar el pie a Bernardo, porque el protagonista en este sentido como que no juzga, en ningún momento dice, no sé, que los marcianos eran malvados o tenían sed de algo, sino que, bueno, simplemente vinieron acá, ¿no? También esa es una perspectiva muy de la dominación, vinieron acá y tienen que despejar el terreno. Entonces nos están matando como uno mata a un mosquito en su casa, ¿no? En varios momentos él se pone en un lugar animalizado con respecto al alienígena, pero es interesante esto. No diría empatiza con la perspectiva alienígena, pero al menos la, la comprende. Y me parece que tiene que ver con esto que decías vos, Lau, del imperialismo. En esa mente imperialista te cae otro imperialista y decís, sí, bueno, claro, obvio. Claro. O sea, si yo andaba queriendo conquistar a todo el mundo y ahora viene y me quiere conquistar otro. Y es Te así, cabió, te cabió. recabió. Y tienen, o sea, y lo de la inteligencia, si bien los marcianos no tienen lenguaje, no tienen ningún tipo de lenguaje, ni intentan establecer ningún tipo de comunicación, para el narrador yo diría que son más inteligentes, porque tienen las máquinas y tienen la tecnología que necesitan para hacernos mierda. Entonces, listo, ¿qué más se necesita que eso? Y al final, bueno, lo que decía antes, ¿no? Son las formas de vida más humildes, más socavadas, las que aparecen y resuelven. Y quería meter la perlita, ya que hablo de esta novela, de lo que hizo Orson Welles en 1938, que fue esta famosísima transmisión radial en la que hicieron una adaptación de la novela y la gente entró en pánico, salió a las calles desesperada, teniendo miedo del rayo calórico, teniendo miedo también en un momento de como un humo que te mata, yo pensaba el Eternauta acá vio algo claramente. Yo conocía la versión como que había habido hasta suicidios, incluso, de gente completamente en pánico ante la posibilidad real de una invasión alienígena en épocas de radio, ¿no? O sea, nada, 1898, 1938, pre-Zoom, pre-imagen, en un montón de aspectos. Y dos curiosidades. Hay en Marte, no sé si lo sabían, un cráter que se llama Orson Welles, en honor a toda esta cuestión. Y cuando volví a pensar en esta anécdota, me acordé de una peli que vi este año, que vi hace nada, que es una película del 2019, que es una película muy chiquita, pero muy efectiva sobre invasión alien, que es Vast of Night, o The Vast of Night. Una película que está en Amazon, y que básicamente eso es un tipo que tiene un programa de radio y una chica que atiende en una centralita telefónica y empiezan a recibir de vuelta, ¿no? Comunicaciones incomprensibles, que son sonidos. Bueno, y la película cuenta eso, qué ocurre durante la noche, que por supuesto es una invasión alienígena. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? No podía ser otra cosa. Y con muy poquitos recursos, la película funciona un montón, me gustó mucho visualmente, y rescata, me parece, este como miedo elemental de recibir una comunicación incomprensible. Y que eso devenga en, bueno, lo podemos como pensar como metáfora a miles de niveles, termina en una invasión, termina en una irrupción de lo alienígena, de lo otro, en la vida cotidiana. Lo que hace bien esta peli, Vast of Night, es que el orden
establecido, no sé si se restablece tanto. Lo dejo ahí porque desde 2019 no voy a hacer spoiler. Estás silenciado. Sí, la voy a ir a ver ya, así que después de lo que dijiste tengo que ir a verla. Está en Amazon. Está en Amazon. Perfecto. A ver si, como hacíamos con Spotify, a ver si Amazon nos tira un mango ahora que recomendamos películas en la plataforma. Sería maravilloso, sería maravilloso. Claro. Vos hablaste de lo de la comunicación y de esta cuestión de posibilidad e imposibilidad de comunicarse. Y a mí lo que me pasó, que esto como vino a redondear algo que ya venía pensando, digamos, esta propuesta de capítulo, que es que unos amigos adoptaron una gata. Y están como fascinados, tenemos un grupo de WhatsApp y están fascinados mandándome videos todo el tiempo de la gata y emocionados, y a veces, o sea, hacemos una llamada así de Zoom y veo que la gata está ahí y de repente, ¡pum!, agarra y empieza a saltar para todos lados. Y mis amigos me dicen, esto se pone en modo diablo y no sabemos por qué, y empieza a saltar de acá para allá. Y él, mi amigo Eduardo, me decía, es como estar con una conciencia alien a la que uno no puede acceder. Y eso me recordó hasta algo que me había contado otra amiga, cuyo gato Félix, cuando ella estaba trabajando, se sentaba en la silla de al lado y la miraba. Y se quedaba quieto durante mucho tiempo mirándola, como parecía como si le estuviera, digamos, llamando o algo. Y ella trabajaba y el tipo así, mirándola, y pensé en que la conciencia felina es una conciencia muy, muy misteriosa, ¿no? Hay una incapacidad de conocer y entender los tiempos, las formas, que se ha transmitido a la ciencia ficción y ha sido objeto de problematización. La primera obra con la que yo empecé a pensar esto es Bestias de John Crowley. Pero después alguien me dijo, pero ¿te acordás del juego de la rata y el dragón? Que claramente, ahí me acordé, releí el cuento, y está esa cuestión, ¿no? Digamos, es un cuento breve en el que hay varias conciencias distintas, ¿no? Porque tenemos los seres humanos que van en viajes interplanetarios y que logran hacer esos viajes interplanetarios porque un grupo de telépatas se junta su conciencia con gatos para poder combatir una suerte de dragones de luz que aparecen, o dragones, no sé, sí, son dragones medio extraños, que aparecen y matan o vuelven loca a la gente. Y no se sabe mucho del por qué. Está la idea esta del monstruo, del terror vasto del espacio, porque estos dragones aparecen en las partes en las que no hay luz, ¿no? Y cómo después está la conciencia de estos telépatas, que son ligeramente distintos a los pasajeros de la nave, y la conciencia de los gatos a los que se unen, con los que generan una empatía muy superior, que es la idea del cuento, a el de otros seres humanos, ¿no? Hay seres humanos que no pueden empatizar con los gatos, ¿no? Y el problema final, o la incógnita final es esa, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres como esta gata con la que yo estoy, básicamente? Después, recordé que había varios cuentos en los que aparecen gatos en Philip Dick. Hay uno que no lo estuve buscando y lo estuve rebuscando y no lo encuentro, donde el personaje protagonista sospecha de que los gatos son aliens y que lo observan y que lo siguen y que tienen sus intenciones secretas, y no me puedo acordar cuál es el cuento. Del que sí me acordaba era La mente alien, ¿no? Donde pasa algo similar con unas, digamos, con unas inteligencias extraterrestres que abordan una nave y castigan, ¿no?
a un humano por no poder empatizar con el gato con el que iba, ¿no? Y por último, volví a Crowley, que tiene dos libros que a mí me gustaron mucho, mucho. Bueno, en realidad Crowley, soy bastante fanático de Crowley, pero en ciencia ficción, en relación con gatos, hay dos libros. Uno es El verano del pequeño San John, que es un libro del año, creo, 81, que es un futuro post-apocalíptico, donde hay un planeta organizado en distintas suertes de tribus, donde, eh, donde hay un grupo que es la lista de la doctora Botas, ¿no? Que es que tiene como una serie de preceptos y experiencias místicas, y que en un momento el protagonista descubre que esas experiencias místicas en realidad se tienen porque se tiene acceso a una máquina que tiene la grabación de la conciencia de una gata, y que la doctora Botas en realidad era una gata, sujeto de pruebas, y que toda esta sociedad se organiza a partir de las experiencias que tienen sus chamanes en relación con con unirse a la conciencia de la gata, ¿no? No voy a contar demasiado más porque tiene un gran final esta novela, que a mí me gusta mucho, pero yo la recomiendo un montón. Y la otra, que me gusta, que no son exactamente, no son gatos, pero sí son felinos, que es la novela Bestias, donde hay un futuro que parte de una ucronía, ¿no? Donde no se resuelve la guerra de secesión de Estados Unidos y el país está fraccionado en un Estado general que no tiene poder y distintos, digamos, y distintas facciones que se dividen el territorio y que pelean, y donde hay donde hay otro organismo que también busca imponer sus fuerzas, y en el medio de toda esta problemática de unos Estados Unidos divididos, aparece otra problemática más que tiene que ver con que en un momento la genética ha logrado unir de alguna manera a los seres humanos y los leones. Entonces hay un grupo de seres que son los Leo, y estos seres son, por supuesto, creados genéticamente, pero tratan de buscar un lugar para ellos, ¿no? Y son perseguidos por por el mismo Estado y la misma sociedad que los creó, porque quieren eliminarlos, ¿no? Ahí está la orden de castrarlos y de dejarlos, de eliminar la especie que ellos mismos crearon. Entonces pero creo que lo más interesante de esta novela es la imposibilidad de los seres humanos, de las personas, de acercarse y entender la realidad de los leos. Los leos son esta mezcla de hombres y mujeres y leones, que remiten, por supuesto, a la esfinge, ¿no? Y esta idea del enigma. Y el enigma es la propia conciencia y la propia realidad de estos leos que tratan de encontrar un lugar y una realidad propia, y que en esa búsqueda van captando personas, primero una chica, después un documentalista, que quedan como flasheados y sienten que la conciencia de los leos les está dando una verdad que no pueden encontrar en las palabras humanas, ¿no? La idea de la palabra es una idea humana que los leos no conocen. Si bien hablan, si bien manejan el lenguaje, ellos no dicen más que lo que necesitan decir y que lo que quieren decir. Las fórmulas de saludo no existen para ellos,
las cuestiones dialécticas son muy, o sea, entra en una simpleza en la que no cuadra o que no tiene que ver con las formas culturales que generan ellos, ¿no? Y a mí me pareció bastante interesante que el documentalista, cuando se apronta a encontrarse con los leos, dice, enemigo es una forma voy a buscarlo, así no digo cualquier cansada. Enemigo es el nombre de aquel a quien no conocemos, dice. O sea, nombramos enemigo a aquel a quien no podemos conocer en un sentido profundo, ¿no? A quien no podemos entender. Entonces, la idea y lo que busca él es poder conocer a los leos y saber cómo es su propia realidad. Y él se acerca y cree descubrirla, pero en realidad lo que está haciendo es viéndose a sí mismo, porque nunca va a poder terminar de entender esa conciencia Leo, que es una conciencia distinta y que ve al mundo de una manera muy, muy distinta. Por otro lado, hay otro personaje que me parece muy interesante, no es felino, pero lo voy a nombrar, que es una mezcla de humano y zorro, que se llama Reinald, y que él sí entiende y busca entender a los humanos, pero él es una criatura única. No es como los leos, que son un grupo, sino que él es una criatura única que fluctúa entre los leos y los humanos, haciendo lo que hacen los zorros en las fábulas, que me parecía muy interesante eso, que el zorro se apropia de la idea y de la construcción de la fábula humana y hace lo que se espera de él, ser más inteligente y engañar y generar generar toda una intriga que termine de alguna manera beneficiándolo. En cambio el Leo es por sí mismo en un momento, cuando el documentalista le dice, bueno, acá en este lugar está prohibido matar vidas, está prohibido cazar. Y él le dice, bueno, pero ¿a quiénes trajiste para prohibírmelo? Podés prohibírmelo, pero ¿cómo? Y en otro momento él dice, bueno, pero no pueden hacer, no pueden hacer esto, y el Leo dice, yo no pedí nacer, yo no pedí que me crearan, pero estoy acá. Y esta es mi realidad, y esta es la realidad, y eso es lo que al documentalista como lo flashea y siente que hay algo del mundo de los humanos que es farsa, cuando en realidad digamos, él ve algo que no le cierra a él, no puede entrar en la conciencia Leo. Así que estas novelas a mí me parecieron como súper interesantes y que tienen mucho que ver con lo que veníamos hablando de la monstruosidad y de cómo a los felinos se los toma como esas, más que a otros, creo que más que a otros animales, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con la inteligencia y hay algo que tiene que ver con lo incognoscible. Que no se diga que en el último capítulo de la temporada no hemos enumerado una cantidad de cosas para leer, ver. Yo presa de la alergia, que entre otras cosas me dan mis gatas, la primavera y mis gatas, así que nada, y pensaba que hay mucho cruce alien-felino. Hay una serie que se llama Love, Death and Robots. Tiene uno de los mejores capítulos. Son 3 robots que van como de turismo a una tierra ya devastada. Y están los gatitos ahí. Digo eso solamente, pero bueno, sí. Quizás me estoy mandando cualquiera, pero ¿no había una versión de los Klingons que eran felinos? Que eran, yo tengo esa imagen, pero no me acuerdo si eran Klingons o eran otros, que eran como una primera versión que eran felinos.
No. Estoy Recuerdo seguro, pero una muy no. buena, una saga muy linda de C.J. Cherryl, que empieza, es la saga de Chan-Ur, y empieza con el Mm, orgullo de Chan-Ur, el orgullo es el nombre de la nave, y es una especie de felinos humanoides, y mm, digamos que la estructura social que tienen es la de las leonas, o sea, es un matriarcado, y tienen a un macho en la nave, pero es como que ese macho tiene eh, sus posibilidades reproductivas, el orden y la estructura social está sostenida por las hembras. Es re interesante, está muy bien escrita aparte, está muy bien escrita. mm. Bueno, y vamos cerrando sin o con sección. Eh, no sé, vos dirás. No, la vamos a contar brevemente, Bueno, ¿no? A ver, Lau, si querés puedes decir junto a nosotros el nombre de nuestra sección célebre, que es ojo Ojo cuando te cuando te vayas vayas a San a San Clemente. Clemente. Ok, Y Bernardo acá tiene una noticia que, bueno, que tiene que ver con las novelas que elegiste, sobre todo con Best. Sí, porque alguien se implantó una suerte de antenas para poder unirse a las vibraciones de la Tierra, Lu. Para no unirse, para escuchar. Son como unas aletas, branquias, para percibir en esa parte de su organismo vibraciones. y se las saca para dormir, porque son un poco incómodas que tiene acá, ¿no? ¿No les puede bajar y subir el volumen? Es transhumano, yo leí la nota completa. Transespecie. Transespecie. Eh, y ya está. O sea, es eso, si la ciencia da esas posibilidades, O sea, sí, es ya está. como volver a la humanidad en sí misma incognoscible. Mirá con qué cierre filosófico. Eh, yo haría un ojo cuando te vayas a San Clemente, bueno, cuidado, terminen el 2020 lo más a salvo posible, empiecen el 2021 con barbijo y yo al menos personalmente quiero agradecerle muy, muy fuertemente a Lau por haber estado hoy, un 11 de diciembre de este año en particular, grabando con nosotros. Bueno, a ver vos por haber estado también todo el año acá y a quienes nos vieron, nos escucharon, nos comentaron por acompañar esta tercera temporada. Al menos yo sí, sabemos que ha sido un año recontra difícil y bueno, yo al menos espero que esto haya sido algo divertido también para ustedes. Para mí lo fue. Me ha encantado participar, charlar con ustedes. Por supuesto, como en cada podcast, creo que nos quedaron un montón de cosas afuera. Estuvo muy divertido, muy interesante y recomendamos. Así que solo tengo agradecimiento para con ustedes. Sí, yo también quiero agradecerte un montón, Laura, por sumarte en diciembre. Por Eso es favor. un montón. Y también, Lucía, mil gracias por, por acompañarme este año, que creo que esto fue una de las cuestiones que hicieron que la cabeza se me ordenara un poco, o un poco más, y que hubiera un espacio de disfrute eh, al que poder acceder, ¿no? Eso Sí. fue maravilloso. Y bueno, y a todos que vayan pensando Sí, qué y implemento transhumano le van a pedir a Papá Noel para ponerse. Sí, branquias, aletas. es muy bueno, por una, Sí, que tengan una Navidad transespecie. Les transespecie. deseo eso de corazón. Es fuerte, sí. Es fuerte, es Y fuerte. aún, y aún con este apocalipsis, seguimos afirmando que acá en Moncas bancamos al monstruo Sí, totalmente. y que si no cae la invasión alien, habrá una cuarta temporada. Mira cómo te comprometí al aire.
Seguro, Soy de testigo, seguro, salgo de testigo. seguro. Yo esto no lo largo, así que ya está. Bueno, y recordamos que nos encuentran en Instagram, en Facebook, somos muy actives en las redes sociales, pero pueden escuchar todos los capítulos por la plataforma iVoox y por Spotify. Y esta última temporada pueden ver nuestras caritas y nuestras En casas YouTube. por YouTube. Bueno, será hasta el año que Un viene. placer y gracias inmensas.